Hoy en día te puedo decir que el maíz no es un negocio. Hoy producir una hectárea de maíz nos cuesta cerca de 55, 60 mil pesos por hectárea. ¿Cuánto gana el productor y cuánto ganan los demás en la cadena? México no somos autosuficientes en el maíz y tenemos que recibir de otros países para poder completar nuestra necesidad del país, ¿no? ¿En qué momento fue que dijiste tú, ya basta, voy a alzar la voz, voy a juntarme con otros productores? ¿Qué estaba pasando en ese momento en el Estado o en la cuestión de la producción? Y totalmente es una situación social muy fuerte, digo, en todos los aspectos, no nada más en el tema del maíz, ¿no? Se está viviendo en México una política un poco estrangulatoria, diría yo, es mi palabra, y donde no solamente es el agricultor, son toda la gente que depende del agricultor porque es una cadena muy amplia, ¿no? Al final de cuentas, yo no tengo el miedo de que suceda algo porque no estoy haciendo nada malo absolutamente, simplemente estamos queriendo ser escuchados y queriendo que nos den una respuesta justa. ¿Qué tal? Soy Roberto Ábalos, bienvenidos a Voces Inquebrantables. Hoy vamos a hablar de un tema que está causando mucho revuelo a nivel nacional y que muchos, incluso el gobierno federal, quiere callar. Vamos a hablar de la producción del maíz, de este problema que están teniendo todos los productores porque no se les paga al costo que debería pagárseles, y dentro de la cadena de distribución, digámoslo así, pues no, ellos son los que se llevan la menor parte, sin embargo se llevan el mayor trabajo para que el maíz y la tortilla llegue a tu mesa. Por eso hoy nos acompaña Aldo Ricardo Latorre, quien es vocero de los productores de maíz aquí en Jalisco. Aldo, bienvenido. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. Aldo, antes de empezar con la cuestión política, quisiera saber lo más esencial. ¿Es negocio sembrar maíz en este momento en el país? Mira, yo creo que das con la parte más importante de todo, ¿no? Quiero platicarte con números qué es lo que está sucediendo. Hoy producir una hectárea de maíz nos cuesta cerca de 55, 60 mil pesos por hectárea. Y los rendimientos rondan aproximadamente entre 9 10 toneladas, como un promedio, ¿no? No se diga, México tiene un promedio mucho más bajo que eso, pero en la zona aquí que estamos es un promedio entre 9 y 10 toneladas. Y nos quieren pagar hoy en día el precio sobre 5 mil pesos. Entonces, prácticamente ni los costos de producción salen. Hoy en día te puedo decir que el maíz no es un negocio, pero se sigue haciendo por fe. Ok. ¿Y cómo vive una familia? Digo, no hablemos de los grandes productores, de los que tienen muchas hectáreas, sino de los que pues apenas siembran lo suficiente, pues digamos, para vivir durante todo un año. ¿Qué pasa con esas familias? Desafortunadamente el campo yo creo que se ha ido viendo un perfil muy bajo en un sistema de ingreso con los productores porque prácticamente hoy un agricultor promedio de 3 4 hectáreas simplemente vive para poder pagar la deuda que está haciendo, ¿no? Yo no puedo o no concibo cómo un productor hoy en día llega a la cosecha y tiene que pagar pues prácticamente solamente el crédito que tiene para el campo, ¿no? Porque no tiene otra fuente de ingreso. Entonces, eso es lo alarmante, eso es la razón del por qué México está hoy así, ¿no? Ok. ¿Consideras que hay una estrategia por parte, no sé si de los que les compran a ustedes, de los harineros o del gobierno, como para que los productores se desesperen y les compren al precio más bajo Mira, posible? desafortunadamente en el tema del maíz particularmente sucede que estamos dentro del Tratado de Libre Comercio. Okay. Entonces, en el Tratado de Libre Comercio, si nosotros lo recordamos en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, para que pudiera darse entre estos tres países, la última cuestión para que se pudiera aprobar fue el tema del maíz.
Sin el tema del maíz, el Tratado de Libre Comercio no se hubiera dado entre estos tres países, ¿no? Ok. ¿Qué sucede con esto? Que nos están comparando con el sistema productivo de Estados Unidos. Para empezar, ¿qué sucede, no? Estados Unidos es autosuficiente en maíz y su excedente lo tiene que vender a otros países. En México no sucede así. México no somos autosuficientes en el maíz y tenemos que recibir de otros países para poder completar nuestra necesidad del país, ¿no? Pero el problema no nace aquí. El problema es que el sistema de producción en Estados Unidos es 35% más barato que el mexicano. Ok. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nos enfrentamos a un precio del mercado, para empezar, 35% más barato que el que nosotros producimos aquí. El problema entonces, ¿crees que radica en que quieren comprar al precio que vende el maíz a Estados Unidos, aunque no es un maíz de la misma calidad que el mexicano? Así es, y creo que el problema radica en donde no se le da el verdadero valor al maíz mexicano. ¿Por qué? El maíz mexicano, en primera instancia, el de mayor importancia es el maíz blanco. El maíz blanco, el que produce en tortilla, el que se produce harina, el que lo utilizamos todos los mexicanos prácticamente 3 veces al día, ¿no? Claro. Y el maíz de importación es un maíz amarillo para forraje. Entonces, aquí es donde radica el problema. ¿Por qué querer comparar un maíz que tiene varias propiedades diferentes a ese que viene de Estados Unidos? ¿Y por qué querernos comparar con ese tipo de maíz que tiene otro fin? Entonces es aquí donde sale el problema y donde los precios para un agricultor empiezan a ser alarmantes. Nos quieren comparar prácticamente, yo lo digo, una pera con una manzana, cuando no debe ser así. Nos necesitan comparar una pera contra una pera, ¿no? Claro, Aldo. Y aquí es donde pues yo le voy a enviar un mensaje a las autoridades correspondientes, al gobierno federal y en particular a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, pues para que ponga atención en este asunto que no es cosa menor, no solo es, se trata de las familias que producen el alimento de todo un país, que llega hasta nuestra mesa y que a lo mejor a veces estamos comiendo una tortilla y no nos damos cuenta lo que están sufriendo esas personas. Le pido a la presidenta que ponga atención en este asunto porque pues es clave, muchas familias dependen de ellos y si no venden a tiempo y a buen precio, pues incluso ni siquiera van a recuperar la inversión y eso se va a repercutir en su patrimonio. Así que, señora presidenta, por favor, le pide su humilde servidor que ponga atención en este asunto, que se revisen los costos, los precios, que de alguna manera a los harineros que compran el maíz, pues se establezcan ciertas reglas donde pues el precio o la utilidad sea justo para todos los que intervienen en esta cadena. ¿No es así, Así Ricardo? es, correctamente. Yo creo que el problema ahí radica, ¿no? Que en la cadena de producción maíz, desde el productor hacia el consumidor final, no está equilibrada, tiene una tendencia hacia un lado, ¿no? ¿Cuánto gana el productor y cuánto ganan los demás en la cadena? Mira, yo creo que lo tenemos que hacer muy tangible para que la gente lo entienda, ¿no? Hoy en día el kilo de tortilla nos cuesta 25, 30 pesos hasta algunos lugares de México, ¿no? Y hoy en día el kilo de maíz cuesta 5 pesos. Ojo, de un kilo de maíz hacen 1.5 kilos de tortilla. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el que produce la tortilla tiene un ingreso bruto sobre 35 pesos más o menos aproximadamente, ¿no? Y el que produce el grano sobre 5 pesos. ¿Qué quiere decir? Que aún a esta persona que pueda producir esa tortilla, que tenga un gasto de empleados, que tenga un gasto de cribado, que tenga un gasto de gas, que tenga un gasto de personal, si tú le quitas el 50%, 60%, 80% de su ingreso, gana más que un productor que arriesga día con día su cultivo por las inclemencias del clima, por los altos créditos, por el riesgo que tiene producir en el campo. Entonces, eso es la parte alarmante. Nosotros no queremos que se le quite dinero absolutamente a nadie. Nosotros no queremos que suba la tortilla o que la inflación crezca. Nosotros lo único que queremos es que se equilibre esa cadena llamada maíz, ¿no? Que haya justicia en Que haya el justicia, precio. así es.
Muy bien, Aldo. Oye, ¿y en qué momento fue que dijiste tú, ya basta, voy a alzar la voz, voy a juntarme con otros productores? ¿Qué estaba pasando en ese momento en el estado o en la cuestión de la producción? Mira, yo tengo 14 años siendo productor, me considero un productor joven de maíz. Tengo 14 años que son equivalentes a 28 ciclos productivos, tanto primavera, verano como otoño, invierno. Y resulta que de 5 o 6 años para acá, el punto de ingreso hacia nosotros había ido disminuyendo por dos cosas. Uno, el tema de incremento de los costos de producción. Y dos, el precio, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos un precio igual que hace 10 años de nuestro maíz. Okay. Pero sin embargo, la tortilla hace 10 años estaba a 16 pesos y hoy está a 25 pesos. Entonces, ¿qué nos llevó a eso? Pues prácticamente que las carteras vencidas de nuestras cuentas nos empezaron a generar intereses, un ciclo de mal clima, otro ciclo de mal clima, otro ciclo de mal clima, hasta que prácticamente hoy, 2025, es un ciclo en el cual si no recuperamos, si no logramos tener o limpiar nuestras carteras, pues prácticamente vamos a desaparecer. Esa es la realidad, nos vamos a tener que dedicar a otra cosa. Y este es un problema social que se viene mucho más grave, ¿no? Porque no es Aldo el que depende de la agricultura. Tengo trabajadores, así los compañeros agricultores le dan trabajo a mucha gente. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar con esas familias? Eso es lo más alarmante, ¿no? Sí, tienes toda la razón. No había pensado en ese punto, pero si ya no es redituable, obviamente para el productor, no lo va a hacer para el empleado, para el campesino que va y trabaja por una jornada y seguramente va a irse a otro lado, que ya sabemos que es la delincuencia, ¿no? Que los reclutan por un salario mayor. Sí, totalmente. Es una situación social muy fuerte. Digo, en todos los aspectos, no nada más en el tema del maíz, ¿no? Se está viviendo en México una política un poco estrangulatoria, diría yo, es mi palabra, y donde no solamente es el agricultor, son toda la gente que depende del agricultor porque es una cadena muy amplia, ¿no? Tanto el que vende productos, al que le vendemos el producto, quien nos ayuda en el campo, los jornaleros, los trabajadores del campo, los transportistas que se llevan nuestro maíz a entregarles a las zonas de reclutamiento, las gasolineras que consumimos el diésel. Entonces, realmente es una cadena en el sector primario muy importante que si esto llega a tronar, pues no solamente afecta al agricultor, afecta a toda la cadena llamada economía, ¿no? Alimenticia y Así económica, es. ¿sí? En México, muchas personas comemos gracias a que productores como Aldo pierden dinero cada año en sus cosechas. Es algo que ya se normalizó, pero es algo que realmente está partiendo en dos la economía y está afectando directamente a las familias. Hay que ponernos tantito la mano en el corazón y tú que te llevas esa tortilla a la boca, piensa qué sucedió para que llegara el maíz o la tortilla a tu mesa. Hay que ser un poquito más conscientes. Aldo, sin duda cuando empezaste a alzar la voz, hubo quienes se incomodaron, no solo en tu municipio, no solo en el estado, sino también a nivel federal. Eh, ¿Cómo ha sido este camino? Mira, yo creo que hay algo que nos lleva más allá de lo que puedan decir, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? Yo siempre les digo, a nosotros no nos gusta hacer manifestaciones, no nos gusta hacer bloqueos, no nos dedicamos a la política, es la realidad. Lo que nos dedicamos es a la siembra, cosecha de nuestros cultivos y desafortunadamente yo he visto una persecución hacia más compañeros, no hacia mi persona también, sino a todos los demás, donde quieren desmeritar un movimiento que tiene un fin común. Pero si nos vamos realmente a la sensibilidad del pueblo, a la gente que está varada muchas horas, hay una empatía muy interesante. Creo que nunca se esperaron que el sector primario se organizara de ese nivel, y creo que es lo que es el miedo que tienen, ¿no? Cuando una sociedad por un bien común o un fin en común se organiza, es cuando empiezan a suceder cosas interesantes. Y es lo que está pasando hoy en México. Mira, no es normal
que los agricultores, que los transportistas, que los doctores, que los personas de Michoacán por el asesinato de Carlos Manso se estén manifestando lo que realmente es el sentir del pueblo, porque quieren manejar otra versión, ¿no? De que es otro grupo político que quiere desmeritar al gobierno, y eso la realidad es, nos interesa, nosotros llegando a un acuerdo de justicia para el campo, nosotros nos olvidamos de esto y seguimos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Que es la agricultura. Justo a eso iba, ¿no? Al hecho de que para tratar de esconder lo que está pasando, esta inconformidad, pues tratan de desmeritar el movimiento y en particular a sus voceros, a los que encabezan como tú, diciendo que son intereses políticos. Así es. ¿No? ¿Has sufrido amenazas? ¿Tienes miedo que te pase lo que ha pasado con otros productores en otros estados? Mira, el miedo siempre sí existe por lo mismo que hemos visto de otros productores lo que ha sucedido, ¿no? Yo nunca me he escondido, no he recibido una amenaza, te estoy sincero, pero yo ando en la calle como un ciudadano normal, yo no he robado, yo no he hecho no he matado absolutamente a nadie, yo lo único que me dedico es al campo y a lo mejor la forma en como yo lo digo es lo que les genera empatía a los agricultores, a mis compañeros agricultores, ¿no? Y es lo que les genera ruido a la parte del gobierno, ¿no? Eh, yo no tengo absolutamente nada, a mí no me han citado, sí me han subido a notas de múltiples medios, Secretaría de Gobernación ha subido las notas donde aparecen mis imágenes, mi cara, donde dice que yo soy de los líderes y que tengo afiliaciones políticas y que esto es un movimiento político. Al final de cuentas, yo no tengo el miedo de que suceda algo porque no estoy haciendo nada malo absolutamente, simplemente estamos queriendo ser escuchados y queriendo que nos den una respuesta justa como tal, ¿no? Oye, sin embargo, se podría prestar a malas interpretaciones porque por ahí vi que en agosto Sí. tomaste posesión como, eh, Como afiliación como al afiliación partido, así es. del PRI, ¿no? Sí, así es. ¿Qué fue lo que Como, tuviste? como comité Comité municipal. Ajá, así es. Ok. Entonces, eso podría prestarse a malas interpretaciones. Sin embargo, entiendo que tú ya llevas tiempo en esto y que toda tu vida has sido productor. Sí, mira, yo precisamente en la parte de aliarme a un partido es porque tengo una preferencia, igual que la tengo futbolísticamente, ¿no? Sin embargo, creo que no son los tiempos para definir. Yo no busco una posición de ser presidente y ahorita quiero que serme muy claro. Si alguien me lo dijera a mí, oye, ¿buscas alguna aspiración política? A lo mejor en su momento me gustaría estar en el Congreso, pero para enseñarles cómo realmente se hace una reforma agrícola, ¿no? Decirles cuál es el sentir, porque la mayoría de los representantes No tienen ni no idea. tienen ni idea de lo que es una producción. Ahorita yo soy comerciante, aparte de ser agricultor. Si me lo dicen por una afiliación o por el dinero, no es eso realmente. O sea, yo sí estoy afiliado porque comparto los ideales de ese partido por obvias razones, ¿no? Es más preocupante que quieran atacar por ese lado cuando lo peor de mi propio partido al que yo milito está con ellos. Entonces, híjole, yo creo en una renovación, creo en la fidelidad de decir, estás con alguien en las buenas y en las malas, mas sin embargo, es una meramente cuestión social, ¿no? Donde tenemos que estar involucrados tanto en la política, tanto en la agricultura, tanto en todos lados, y no es, o sea, al igual que les he dicho a todas las entrevistas que he dado, al igual que milito en un partido, en el movimiento, hay gente que milita en Morena, que son eh, presidentes de comités municipales de Morena, de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional, de todos. Y creo que eso no define una lucha, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, así actúan políticamente para desacreditar a los movimientos y nada tiene que ver ni tu actividad religiosa ni política con lo que en realidad está pasando, que es esta desatención al campo, a la Sí. producción y que obviamente los ciudadanos somos de todos los partidos. Los campesinos
son de todos los partidos. Y los que están sufriendo esta situación de injusticia del pago del maíz, pues son de todos los partidos. Entonces, creo que en lugar de tratar de desacreditar un movimiento tan legítimo como el que encabeza Aldo, pues mejor debería de poner atención para resolver de manera justa esta situación. Totalmente. Fíjate que yo hasta, si lo vemos ahora con el lado político, yo creo que hasta tienen poca capacidad política en decir, bueno, si van a hacer un movimiento, tú mismo como gobernador, tú mismo como diputado local, tú mismo como diputado federal o secretario de Agricultura, voy y apoyo a los agricultores y con eso gano muchos más electores, ¿no? Claro. Entonces, al contrario, no es un rechazo hacia la sociedad, es un rechazo hacia eso y realmente eso es patadas de ahogado, ¿no? El no poder resolver un problema social, un problema agrícola, creo que tratan de desmeritar muchas cosas. Al final, antes de ser afiliado a un partido, no somos agricultores, nos dedicamos a la agricultura y eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Todos tenemos preferencias políticas, preferencias religiosas, todos tenemos preferencias futbolísticas, hasta preferencias sexuales, y eso no define un movimiento. Esa es la realidad. O sea, entonces ahora me quieren decir que porque yo le voy a las Chivas Rayadas de la Guadalajara, no puedo alzar la voz o no puedo decir qué está sucediendo. O que si eres americanista sí puedes, o sí que si le vas al Cruz Azul sí puedes. Digo, híjole, creo que la gente ya no creemos ese cuento, ya todo lo que se habla y que quieren desmeritar, mientras no están en el sentir, no lo van a entender. Oye, ¿y cómo crees que influye, desde tu visión, cómo crees que influye el poder político, el poder socioeconómico entre, vaya, los que están en el poder y los empresarios harineros o los que compran el maíz? ¿Crees que hay algún tipo ahí de alianza o mafia que impide y que se respaldan unos con otros para que ustedes estén Mira, en esta situación? quiero ser muy sutil en ese tema porque es un tema muy peligroso y todos lo sabemos. De que existe un previo acuerdo, lo existe. Tal se da el caso que los asesores o las asesoras de nuestra presidenta, Claudia, son los grandes importadores de maíz del mercado mexicano. Ah, caray. Entonces, desafortunadamente el sentir del agricultor es ese, ¿no? Proteger a un industrial en vez de proteger a tu gente. Fíjate que me acabas de sorprender con ese dato. ¿Quieres ampliar más? ¿Quieres dar nombres? Mira, todos conocemos quiénes son los grandes importadores de México, ¿no? Minsa, Maseca, Granvita, Cargill, empresas americanas como tal, y muchos de sus directores o dueños son los que están en el consejo de, de empresarios consultores de la presidenta. Entonces, pues la respuesta es más que obvia, ¿no? Ya me dejaste tarea de investigar. Así es, la respuesta es más que obvia, creo que hay intereses de por medio, Okay. creo que hay cuestiones donde quieren beneficiar a cierta parte, que al final de cuentas son la gente que financia las campañas políticas, ¿no? Ese es el detalle más grande, ¿no? Sin duda, cuando una causa es justa, inmediatamente viene ese ruido político que trata de desacreditarlo, como ya lo dije anteriormente. Pero cuando esa causa es justa, no hay nada que lo detenga. No hay nada que detenga, que se evidencie todo lo que está detrás. Y ahorita Aldo acaba de decir algo muy importante, ¿no? No se puede ser juez y parte. No se puede estar por un lado obteniendo ganancias y por otro lado, pues estar asesorando al poder. Porque eso simple y sencillamente se convierte en, como decía nuestro propio expresidente Andrés Manuel López Obrador, en sospechosismo. En el campo no solo se lucha contra el mercado, también se lucha contra el miedo, contra las extorsiones, contra los levantones incluso, y contra esa incertidumbre de qué va a pasar con el precio de la cosecha. En temas de seguridad, Aldo, ¿cómo ves? ¿Es seguro realizar esa actividad? Yo creo que no tenemos que ser apáticos a eso y los datos mismos nos lo dicen, ¿no? Estamos en el peor momento de seguridad, ¿no?
Afortunadamente o desafortunadamente nosotros en la parte agrícola hacemos lo que nos corresponde. No compartimos una ideología donde tengamos que estar en roce con muchas otras cuestiones, eh, pero hemos visto a nuestros compañeros, como ejemplo los limoneros en Apatzingán, donde han tenido muchos detalles, compañeros horticultores donde tienen que dar parte de su cosecha a estos grupos. En el tema del maíz no es tan así, porque es un tema mucho más De por sí es bajo el costo. sencillo, exactamente, y no tiene un valor agregado o un precio muy alto, ¿no? El tema del maíz es un tema de volumen, no es un tema de valor agregado como tal. Entonces, por eso casi en esta cadena de producción no tenemos. Sí tenemos en las No hay zonas, extorsiones, ¿no? nosotros en lo particular en la zona no las tenemos, es la realidad, pero sí tenemos compañeros que nos comentan que sí han tenido, ¿no? El tema de seguridad, quema de vehículos para impedir hacer nuestras labores es lo que más nos preocupa. Pero, por ejemplo, en el caso de los limones, acabamos de ver un compañero limonero de un grupo de Apatzingán donde lamentablemente perdió la vida, ¿no? Entonces, se han dado casos o suscitado casos donde existe un problema muy grave de seguridad, ¿no? Tal vez el caso del número de muertos diarios en México, ¿no? Que Claro. eso al final de cuentas afecta no solamente en la agricultura, afecta en todos lados. Y justo ahorita que hablas de la muerte del limonero en Michoacán, es donde yo valoro más que tú estés alzando la voz por tu gremio, porque pues al final de cuentas, aunque no has recibido amenazas, siempre está latente ahí. Sí, No te quiero meter miedo, simple y sencillamente es un contexto real. sí, Al contrario, admiro que estés levantando la voz, ¿no? Y ahora quisiera hacerte una pregunta, Aldo, sinceramente. sí. Si tuvieras que elegir, dadas las circunstancias, entre seguir sembrando o proteger a tu familia, ¿dejarías de sembrar? Sí, totalmente. Creo que el dedicarnos o cambiar nuestro esquema a ser productor o ser otra cosa, y cuando de por medio estuviera nuestra familia, es totalmente que queda por segundo plano una cuestión económica, pero siempre hay que tener algo en claro, ¿no? Siempre como personas tenemos que tener un fin. No debe de ser el dinero, no debe de ser eh, lo que hacemos, sino el tema que si gracias a ti alguien puede estar mejor, creo que eso es algo que es impagable, ¿no? Pero si me pones esa pregunta muy puntual, a mi familia sencillamente está antes que todo, ¿no? Así de Claro. sencillo. Y fíjate que mientras esto sucede, mientras los campesinos se siguen y productores se siguen manifestando, pues simple y sencillamente no vemos una acción clara por parte del gobierno. Está este bloqueo donde los productores se sumaron a los transportistas a nivel nacional y pues ya pasaron un par de días, estamos en el tercer día y no vemos, no, ya en el cuarto día y no vemos realmente que haya esas ganas de resolver esta situación. Y aquí voy a decir algo sin rodeos, algo duro. Cuando un gobierno disminuye su presupuesto al campo, no solo está comprometiendo, pues en este caso, la producción o la economía de los productores, sino está comprometiendo la seguridad alimentaria de todo un país, de todo un pueblo. Y eso se puede convertir en algo muy peligroso. Aldo, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el presupuesto destinado para el campo? ¿Es justo? ¿Es real? ¿O también le pasan la del Puebla, como se dice Mira, vulgarmente? yo creo que es más que un tema presupuestal, es un tema de voluntad. Te lo voy a platicar el por qué. También esto cree que o sea, muchos de los dirigentes políticos que tenemos o los que están arriba creen que en el campo no sabemos. Ellos todavía creen que somos gente con guaraches, eh, con las camisas rotas y realmente no. Y te lo voy a decir muy claro, no es un tema de presupuesto, es un tema de voluntad. Hoy en día se tienen 5 programas sociales destinados a la agricultura. Uno es Sembrando Vida.
que sea en el sur del país. Otro es fertilizantes del bienestar. Otro es agricultura para el bienestar. Otro es Segalmex, la compra que hubo el fraude millonario en Segalmex. Que todavía no y se existe resuelve. otro por ahí, ¿no? Bueno, entre esos 4 o 5 programas que existen, el presupuesto es de 110 mil millones de pesos. ¿Sale? México tiene una producción de 30 millones de toneladas de maíz. ¿Sale? Si nosotros le pagamos 2,000 pesos, o si México le paga 2,000 pesos por tonelada, que es lo que estamos exigiendo hoy los agricultores, a cada una de las toneladas producidas en México, el presupuesto es 60 mil millones. Todavía te quedan 50 mil millones para otros programas sociales. O sea, prácticamente casi la mitad. La mitad, prácticamente a un agricultor, si hoy le dijeras, oye, ¿quieres Segalmex? Oye, ¿quieres fertilizantes del bienestar? Oye, ¿quieres esas otras ayudas? ¿O prefieres 2,000 pesos por tonelada? Todos dicen 2,000 pesos por tonelada. Porque tenemos una seguridad de cuánto nos va a costar, cuánto nos lo van a pagar. Entonces, ¿qué está pasando? No es un tema presupuestal. Yo propongo que la mitad del presupuesto que actualmente se destine se haga de una forma distinta sin recibir un apoyo. Y todavía sobra dinero. Entonces, creo que no es un tema presupuestal, es un tema de voluntad. 30,000 hectáreas a 30 nivel millones. 30 millones de hectáreas. De toneladas de maíz se producen. Ok. 30 millones de toneladas en todo el país. Así es. Ok, es lo que se produce. Así es. El presupuesto son 110 mil millones de pesos. A estos 5 programas que ya actualmente sucede, que existen, ¿no? Ok. Actualmente, ¿cuál es el apoyo real que reciben ustedes? Si estás inscrito es a fertilizantes del bienestar, que no llega a todos. Si tienes nada más produces 20 toneladas por productor, tienes acceso a Segalmex y de ahí en más no hay otro. Pero si tuvieras que hacer tú un recuento, ¿a cuánto equivale ese apoyo que reciben los que reciben? Ajá. ¿A cuánto equivale en pesos? No, prácticamente, o sea, el 80% de los productores no tiene acceso a un programa. Okay. O sea, simplemente es, por ejemplo, Segalmex está destinado al 10% nada más de la producción. Okay. Entonces, prácticamente un agricultor real no tiene acceso a un programa. Al contrario, de 7 años para acá se han quitado todos los programas y todos los apoyos que tenían, como era diésel. Digo, yo escuchaba, ¿no? En las campañas anteriores donde a 10 pesos la gasolina. Pues, ¿cuáles 10 pesos? Hoy pagamos a 27 pesos el litro de diésel. Teníamos Procampo, que era un apoyo de 1,000, 2,000 pesos por hectárea, por productor. Teníamos precios de garantía, donde ya sabíamos antes de sembrar a qué precio iba a estar. Teníamos financiera rural, donde el nivel crediticio... ¿Lo del precio de garantía lo llevaba a cabo la CONASUPO? Ahora se llama Segalmex. Ajá, pero en aquel tiempo. En aquel tiempo, así es. Sí. Y después se llamó agricultura por contrato, ¿no? Teníamos el tema de maquinaria agrícola. Hoy en día la maquinaria agrícola se está yendo a Cuba. La presidenta está mandando tractores a Cuba y a la gente de aquí, ¿qué onda? Entonces es un tema muy alarmante. En vez de agregar programas, se están quitando programas y hoy el Día del Agricultor no tiene realmente un apoyo por parte del gobierno federal para poder hacer su actividad, ¿no? Esa es la parte más importante. Ok. Y consideras entonces, porque ya me hablaste de los números muy precisos, sí, ¿no? Y que así como lo planteas tú, pues parece muy fácil y todavía les quedan 50 mil millones de pesos para operar. Así es. ¿Crees tú que hay desvío de recursos en este tema? Digo, ya lo vimos con Segalmex. Tal es el caso. Digo, ¿qué más prueba quieren? Que ellos mismos reconocieron que el fraude de Segalmex, ¿no? Sí, entonces, fertilizantes del bienestar, digo, ¿dónde están los miles de toneladas? Digo, porque nos llega fertilizante de mala calidad y el presupuesto que se tiene para esa actividad está inflado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más prueba queremos? Que ellos mismos reconocen que hubo un desfalco en el tema de Segalmex, ¿no? Aldo, ¿tus redes sociales, algún teléfono donde la gente se pueda poner en contacto contigo? Mira, prácticamente yo no manejo redes sociales, no tengo redes sociales desde hace 15 años. Okay. Es la realidad. A mí me llegan los chismes ahí por amigos que me mandan las notas, pero no, al final de cuentas yo... ¿Algún teléfono de la asociación? No, nosotros no tenemos alguna asociación ni una organización. Somos productores de campo, de la tierra tal cual,
Y pues mi número es mi número personal, digo, por Sí, cuestiones de seguridad. claro. No tengo redes sociales, no tengo ni Instagram, ni Facebook, ni las demás redes desde hace 15, 20 años. Por lo mismo, o sea, no somos una figura pública, no somos políticos, somos agricultores Claro. de raíz, ¿no? Pues bien, de todos modos, si ustedes le quieren hacer llegar su apoyo o un mensaje a Aldo y a todos los productores, y no solo de Jalisco, sino de todo México, escríbame a mis redes sociales. Estoy como Roberto Ábalos en Facebook, Roberto Ábalos TE en Instagram y en YouTube también como Roberto Ábalos, igual en TikTok. Nos vemos pronto.